Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Cuquín y a nombre de la Asociación Peruano-China le damos las gracias por conectarse a nuestra conferencia del día de hoy, denominada De los apagones a la solvencia eléctrica en el Perú, que estará a cargo del señor Rubén Wong Gamarra, director ejecutivo de Ilamosa. El señor Rubén Wong es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue 2 veces secretario general del Ministerio de Energía y Minas. Además, se desempeñó como director en SIL, Empresa Eléctrica de Arequipa, y como gerente de proyectos en Ocinermin. También fue gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Lima. Estuvo a cargo de la Gerencia General de SIDER Perú y también de Electrosur Medio, concesionaria eléctrica de Chincha, Pisco, Ica, Ayacucho, Nazca y Marcona. Actualmente labora como director ejecutivo en Ilamosa, empresa de consultorías técnicas. Nuevamente quiero comentarles que estas actividades son realizadas por la Asociación Peruano-China como un espacio para el desarrollo profesional de nuestros seguidores y de nuestra comunidad. Antes de darle pase al señor Rubén, quiero comentarles que la metodología es como la de todos los miércoles. El señor Rubén va a empezar su exposición en unos segundos y los que estén conectados en Zoom nos dejan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas, y los que estén conectados en Facebook, en los comentarios, y luego se las retransmitimos. Sin nada más que decirles, buenas noches, señor Rubén. Buenas noches, Alberto. Buenas noches con todos. Perfecto, lo escuchamos muy bien. Entonces, lo dejo para que pueda empezar. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por esta presentación que me permite estar frente a ustedes. Es un honor. Y todos los pergaminos que me ha puesto Alberto, muy generoso. Sin embargo, quiero decirle que mi principal posición actual es ser un miembro de la Asociación Peruano-China, institución a la que estoy muy ligado y quiero mucho. Ahora voy a pasar a presentar esta historia. Realmente la presentación no trata de temas específicamente técnicos ni administrativos, más bien es un recuento histórico de lo que ha pasado en el Perú en las actividades eléctricas. Están narrados los principales hitos que a mi entender han sido los más importantes para llegar actualmente a la situación que aparentemente es solvente en estos momentos. De todas maneras, debemos manifestar algunos conceptos. El concepto de energía es inherente a la electricidad. Es por eso que es necesario mencionar que energía es una definición que dice la capacidad de una fuente de producir movimiento, luz, calor, etc. Las fuentes de energía pueden ser primarias o secundarias. Las energías primarias son las que están en la naturaleza, tales como el viento, el sol, petróleo, gas, el agua en movimiento, etc. Las secundarias resultan de la transformación de las energías primarias, tales como la gasolina, la electricidad, el gasol que mezcla la gasolina con alcohol, etc. La energía eléctrica se puede obtener de cualquiera de las fuentes primarias que hemos puesto como ejemplo. Así tenemos en la foto que tenemos aquí a la izquierda, en la parte superior, es una hidroeléctrica que usa el potencial que tienen las aguas y que en el Perú es un potencial bastante rico debido a la topografía tan variable que tenemos, que para muchos efectos es negativa, pero para generar electricidad es excelente. En el caso de las eólicas, de las energías que se producen usando la energía del viento, también en Perú hay un potencial importante que más adelante vamos a ver cuánto es. Sin embargo, en el Perú no se genera mucho con el viento. Tenemos otra forma de generar electricidad, es a través de las fuentes con hidrocarburos, haciendo combustionar el carbón, petróleo o gas. En un grupo electrógeno generamos electricidad.
Otra fuente importante que hay en el Perú y que no se está usando es la geotermia. La geotermia es la energía que está debajo de la Tierra, en el centro de la Tierra. Algunos le llaman energía volcánica. Es una energía que no se ha usado, no se ha aprovechado hasta ahora en el Perú porque al parecer no es necesario, pero ya veremos más adelante. Tenemos también la biomasa. La biomasa, que se usa para generar electricidad, es también renovable y se usa la biomasa, que es el residuo de los productos que salen del campo para otra utilización. Un ejemplo clásico de biomasa, por ejemplo, es el bagazo de la caña de azúcar. El bagazo de la caña de azúcar, junto con los residuos que quedan en el campo después de sacar la caña más útil, se mezclan, se queman y se produce con esa energía que produce la combustión, se usa para generar vapor que a su vez genera electricidad. Aquí tenemos una línea de tiempo de los hitos históricos más trascendentes que han ocurrido para llegar a la situación actual que tenemos tan interesante de disposición eléctrica. En 1884 se instaló la primera central hidroeléctrica en una mina a raíz de la necesidad de los mineros de tener un suministro solvente. Pusieron una central hidroeléctrica en Huaraz de 400 kilowatts y eso fue el comienzo. Luego hemos tenido hasta el 1956 una época en que no había ningún tipo de supervisión, ni reglamento, ni norma que rigiera el sector. O sea que había libertad para instalar grupos electrógenos o quemar petróleo o cualquier medio para producir electricidad. Después tenemos entre el 56 y el 72 una época larga en la que se instalaron empresas privadas de generación eléctrica y empresas públicas también. Las empresas públicas solamente eran el 10% en cuanto a potencia de las empresas privadas. En 1972 ya hubo un cambio. Todas las empresas que eran privadas fueron estatizadas y se convirtieron en empresas públicas. Así se transcurrió el tiempo de 1972 hasta 1992, en que se dio la ley de concesiones eléctricas, que hasta ahora tiene vigencia. Ese es un recuento muy rápido. Un poco más adelante, en la siguiente lámina, vamos a narrar un poquito más. En 1884, como mencionamos, se dio la primera central hidroeléctrica de Tarijas, y aquí, por hablar de memorias, me equivoqué. No era 400 kilowatts, sino 200 kilowatts la central. En el 86 se reemplazó ya la iluminación que había con gas por bombillas eléctricas. Habían más o menos 7.000 bombillas de gas que fueron reemplazadas por otras tantas bombillas eléctricas en una planta de vapor donde se generaba electricidad. Esto quedaba en lo que antes se llamaba Plaza Neptuno, en lo que es actual el comienzo del Paseo de la República. En 1890 se otorgó la norma legal que dio libertad para instalar plantas y proporcionar energía eléctrica sin mayores requisitos. O sea, se formalizó la libertad para hacerlo. Y el uso de la electricidad, como consecuencia de esto, se diversificó en muchas ciudades del país a través de pequeños sistemas aislados. A comienzo del siglo XX, ya en 1906, por ahí, la capacidad instalada en Lima ya estaba en cerca de 1 megawatt, o sea, 1.000 kilowatts. En 1920 aumentó a 18.4 megawatts, de los cuales 10 eran de origen hidroeléctrico. Ciudades como Arequipa, Tacna y Cusco no se quedaron atrás y siguieron también desarrollando los sistemas eléctricos, pero en forma aislada. En el 2030, en 1930, la potencia instalada en el país ya sumaba 100 megawatts. A partir de entonces, la demanda comenzó a superar la capacidad disponible
debido a la industrialización que hubo en diferentes lugares del país, principalmente en Lima. También hubo un polo de desarrollo en el Cusco. Empezó la construcción también de las líneas de transmisión de alta tensión. La ley de la industria eléctrica promovió el desarrollo de la regulación del sector eléctrico. Es decir, se trató de poner orden a través de la regulación. Se creó la Comisión Nacional de Tarifas para regular las tarifas y como en todas épocas, habían algunos generadores que se aprovechaban de las necesidades y trataban de cobrar en forma abusiva. Entonces, la idea de la Comisión Nacional de Tarifas era controlar. Tanto poder le dieron a la Comisión de Tarifas que tenía capacidad sancionadora. La ley de la industria eléctrica estimuló mucho el desarrollo del sector. Antes de que se diera, o sea, antes de 1956, el crecimiento de la capacidad instalada en el país era de 17 megawatts por año. A partir de ese año, fue de 69 megawatts por año. Habíamos hablado de que uno de los polos de desarrollo era el Cusco. No solamente era Lima. Se instalaron muchas textiles, agroindustrias, cervecerías, etc. De manera que entre 1958 a 1965, es decir, durante 7 años, se gestó la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que comenzó con 40 megawatts, luego tuvo 107 en 1985, y actualmente no creció mucho, la tenemos en 192 megawatts. En forma análoga, también en el mismo año, 1958, se instaló la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, pero se gestó desde 1943, en la época del presidente Manuel Prado. Eso se gestó junto con todos los proyectos que estaban amarrados, vinculados con la Corporación Peruana del Santa. La Corporación Peruana del Santa creó una serie de negocios. Uno era la siderúrgica, se llamó Sogesa, después el Hotel de Chimbote y algunas otras actividades junto con el Cañón del Pato, con la central hidroeléctrica. Y la finalidad del Cañón del Pato justamente era dar electricidad a esos negocios, principalmente a la siderúrgica. Bueno, solamente como dato que actualmente la hidroeléctrica del Cañón del Pato es la misma que se llama Huallanca y ahora tiene una potencia de 263 megawatts. Hablemos un poco de sistemas eléctricos aislados, regionales. A finales de la década de los 60, teníamos una conformación de 8 sistemas aislados, pero no estaban conectados entre sí. Y abastecían, como su nombre lo indica, a las regiones donde estaban ubicadas geográficamente. No había sistema que los conectara. Estos sistemas se ubicaron principalmente en Piura, Ancash, Lima, Arequipa, Tacna y en la sierra, en parte de Junín y en Cusco. Así, andando el tiempo, llegamos a la época militar. En el año 1972, había ya instalado en el país 1.930 megawatts de capacidad de generación, de las cuales el 9.3% pertenecía al Estado y las empresas privadas tenían 90.7%. El gobierno militar en ese año estatizó todo el sector y se creó Electroperú, que se encargaba de la generación, transmisión, distribución y venta de energía. En Lima, una cosa más particular, existían las empresas eléctricas asociadas, que fueron estatizadas en 1972 también. Es decir, las empresas eléctricas asociadas solamente cambiaron de nombre y de estatus
de propiedad. De su nombre, cuando que tenía empresas eléctricas asociadas, pasó a llamarse Electrolima. Y pasó también a ser empresa estatal. Ambas empresas, Electroperú y Electrolima, tuvieron a su cargo todas las actividades del sector eléctrico, incluyendo la planificación de las inversiones en toda la cadena productiva, es decir, de generación, transmisión, distribución y hasta la comercialización. Como resultado de estas reformas, es decir, en el ámbito estatal, entre 1972 y 1979 se produjo un gran crecimiento de la potencia instalada en el país, a un ritmo muy interesante para la época, de 114 megawatts por año. Fue un buen crecimiento que atendía justamente también a las actividades que requerían electricidad. Sin embargo, el crecimiento no estuvo acompañado de una buena gestión. Los resultados económicos financieros eran malos, pero se resolvían capitalizando los pasivos o mediante aumento de tarifas. La Ley General de Electricidad, que se promulgó en 1982, es decir, durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Mediante esa ley se fortaleció el Ministerio de Energía y Minas, que normaba y fiscalizaba las actividades del sector eléctrico en todos sus estamentos. Todas las empresas públicas seguían siendo públicas. Todas las empresas eléctricas seguían siendo públicas, a pesar de que ya había terminado la etapa del gobierno militar. Los resultados de gestión seguían siendo iguales y se resolvían los problemas con tarifas, aumentándolas o capitalizando pasivos. Según los datos de esa misma época, de la década de los 80, el sector eléctrico subvencionaba a sus consumidores a razón de 330 a 550 millones de dólares anuales, que para la época eran mucho. En 1984, las tarifas aumentaron en casi 40% por encima de la inflación. Y, sin embargo, fue insuficiente para satisfacer las necesidades de las empresas. Como se sabe, ya que hemos mencionado inflación, ese año se iba a tener el récord en la historia del Perú, pero lo salvó el gobierno siguiente, que tuvo el récord mundial. Desde 1982 hasta los inicios de los 90, podemos llamar que fueron años muy difíciles. El deterioro del sector eléctrico por ineficiente gestión, falta de inversión en infraestructura, tarifas que no cubrían los costos de producción, inversiones inexistentes porque habían gastos solamente para el mantenimiento, tanto preventivo, pero principalmente para el correctivo, y para recuperar la infraestructura eléctrica que era destruida por el terrorismo. Aquí un comentario personal es que los terroristas, los dirigentes de los terroristas, tuvieron una visión mejor que las autoridades que teníamos. Se dieron cuenta de la importancia del sistema eléctrico, por lo que ordenaron su destrucción como camino para tomar el poder. Seguimos con un poco de la historia del complejo hidroeléctrico del Mantaro. En 1984, la central de generación eléctrica del Mantaro se constituyó con una potencia de 1008 megawatts. Es decir, más o menos el 40% de la potencia instalada del país en ese momento. Entramos ahora a la década del 90. A partir del 91, como recordarán muchos de los que seguramente están ahora escuchando, empezó un agresivo proceso de reforma para reducir la intervención del Estado. Hubo un intenso proceso de privatización de las empresas públicas
incluyendo a las empresas eléctricas diferentes que habían. Se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas en el año 92. Quedaron siempre en el ámbito público las generadoras Electroperú y EGASA, EGASA que está en Arequipa, y la distribuidora SEAL, Sociedad Eléctrica de Arequipa, que también sigue en el ámbito público, en el ámbito estatal. Como dijimos, en 1992 se da la Ley de Concesiones Eléctricas, que hace una división muy clara en generación, transmisión y distribución. Para cada una de esas actividades se otorgaron concesiones y autorizaciones, manteniendo el Estado su papel normativo y regulador. En el 96 se creó el OCINERG, que es el organismo supervisor de la inversión en energía. En el 2000 se crea formalmente el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, con la entrada en operación de la línea Mantaro-Socabaya, que tiene una longitud, para dar una idea nomás de la magnitud de la obra, de más de 900 kilómetros. Y también para dar una idea de la importancia de lo que es el CEIN, es que nos permite, cuando hablamos hace un rato, hablábamos de los sistemas aislados e hice un poco de énfasis, que habían hidroeléctricas en un lado, centrales térmicas en otro, pero solamente abastecían aquellas localidades o usuarios que estaban cerca de ellos geográficamente. Con el sistema interconectado, uno podría crear energía, vender energía en Tumbes a un cliente que está en Tacna. Eso se permite con el sistema eléctrico interconectado. Esa es una importancia tremenda. Si hablamos también de la electrificación rural, hasta la década del 80, el coeficiente de electrificación en el país era muy bajo, ¿no? En el 82 era 40%, en el 92 54%. Con la Ley General de Electrificación Rural, que se dio en el gobierno de Alan García, que definió los sistemas eléctricos rurales, los definió ¿para qué? Para que fueran atendidos por el Estado como una inversión social. El Estado, en otras palabras, asumiría un papel subsidiario para ejecutar los que le llaman la SER, Sistemas Eléctricos Rurales. En la actualidad, el coeficiente de electrificación del país es 97%. Ahora tenemos la situación actual. La situación actual se ve muy bonito, depende de cómo se mire, pero para una mirada rápida nos hace sentir muy bien, pero cuando es una mirada rápida nomás, cuando nos ponemos a analizar, es ahí que nos preocupa un poco, ¿no? A la fecha, la potencia instalada en el país es de 13.255 megawatts y la demanda es 9.468. Es decir, que tenemos una reserva de 40%, con un grado de electrificación de 97%. Los números se ven bonitos. 40% de reserva parece una gran reserva. Efectivamente, es una buena reserva, pero lo aconsejable es tener 30%, porque cuando uno pasa de ese margen de reserva, está haciendo una inversión inmóvil. La reserva sirve para atender eventualidades, para atender las épocas en que una de las grandes generadoras entran en mantenimiento, o eventualidades que siempre podrían haber. El grado de electrificación del 97% también parece bueno. Además, otras cosas interesantes que podemos mostrar es que somos un país con fuentes de generación eléctrica muy superiores a la demanda. Como vamos a ver en el siguiente cuadro, que se refiere solamente a las fuentes renovables, ¿no? Solamente a las fuentes renovables tenemos la hidroeléctrica, el potencial de las hidroeléctricas, de la generación hidroeléctrica es casi 70.000 megawatts. El potencial de las eólicas en los lugares
de mayor viento, 77.000. En geotérmica, 3.000. Biomasa, 177. Biogás, 5.000. Y solar es 169.000, solamente considerando el medio por ciento del territorio de los lugares donde hay mayor radiación solar, que son Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes y Piura. Miren las magnitudes de los potenciales y miren la demanda actual que tenemos cercana a 10 megawatts, a 10.000 megawatts. Entonces tenemos un exceso tremendo. Pero, sin embargo, los proyectos de generación eléctrica no se desarrollan tan rápido. A pesar que tenemos el recurso, hemos estado viendo que en una época se demoraron 7 años, en otra 13 años, así demoran. Ahora quizás demoran menos, ¿no? Pero también estamos hablando de, para una hidroeléctrica, para gestar un proyecto de generación hidroeléctrica, se demoran arriba de 5 años actualmente, ¿no? Entonces, eso, a pesar que tenemos el potencial, no es que, como tenemos hidroeléctrica, como tenemos potencial eólico, no es que abrimos la puerta e inmediatamente va a entrar la energía eléctrica. Está el potencial nomás, pero falta gestionar. Aquí tenemos las situaciones principales que debemos enfrentar. ¿Por qué preocupa que a pesar que nos sobra energía, ¿no? Muy rápido ese sobrante podría ser eliminado con solo un par de proyectos de los que han sido detenidos, con dos proyectos de esos que entren, se consumen el exceso que hay en la reserva. Y muy pronto estaríamos en situación precaria, ya que si entra otro proyecto minero, ya no lo podríamos atender rápido porque los proyectos de generación eléctrica todavía no avanzan. Y no avanzan porque no hay confianza. Se han paralizado. Es recomendable que se resuelvan los conflictos pendientes y cada vez son más. La otra situación que debemos enfrentar es la población desatendida. A pesar de tener exceso de electricidad, la normativa no permite atender las poblaciones aisladas mediante las distribuidoras. Eso es una de las, no sé si decir falla, pero es una limitación legal, ¿no? Podría explicar un poco, decir que una población aislada, cuando digo aislada, no es solamente aislada geográficamente, en zonas aisladas, digamos en la puna, ¿no? Sino puede haber una población aislada aquí en mismo Lima, y de hecho que las hay, ¿no? De hecho que hay zonas que están aisladas porque no tienen, aisladas se supone, se entiende aisladas del servicio eléctrico, y no están atendidas porque el distribuidor que tendría a su cargo eso no tiene obligación de atenderlo porque no está dentro de su poligonal de atención, dentro de su jurisdicción de atención. Entonces, es una tarea del gobierno central que debería cerrar la brecha. Tiene hasta los elementos administrativos para hacerlo. Por ejemplo, esas poblaciones desatendidas en la parte rural no son atendidas por los concesionarios porque no tienen obligación de hacerlo y no les conviene porque eléctricamente no les reditúa ningún beneficio. Pero para eso existe lo que se llama Adinelsa. Adinelsa es una institución que parece ser una distribuidora, pero no lo es, porque esa Adinelsa no tiene fines de lucro, no debe lucrar. Su tarea es agarrar justamente esos lugares que están desatendidos por el sector privado y atenderlos. Para eso hay fondos. Pero bueno, no sé si tengo más lámina. Bueno, con esa lámina he terminado y estoy a su disposición para atender las preguntas que consideren necesarias y que pueda ser absuelta por mí. Muchísimas gracias, señor Rubén. Le voy a transmitir algunas de las preguntas que han estado llegando. Menciona que la electricidad es una energía secundaria. Sin embargo, tenemos ejemplos como el relámpago, el cual es natural, es decir, energía primaria.
Tiene razón. Tiene razón. El relámpago es una manifestación visual del rayo. El rayo tiene dos manifestaciones. Tiene el relámpago es la visual y el trueno es la auditiva. Y efectivamente es natural y tiene naturaleza eléctrica. Lo que pasa es que al definir energía, dijimos que era la capacidad de generar trabajo, calor, energía. Como no es posible, por lo menos hasta la fecha, aprovechar la energía del rayo, no se utiliza. Pero es muy interesante la pregunta porque podemos decir el rayo tiene tal cantidad de energía, un solo rayo, en el momento que lo vemos, tiene una cantidad de energía suficiente para alumbrar unas 50.000 casas durante una hora. Casas normales. Esa es la capacidad. O sea que si alguien pudiera capturar el rayo para usar su energía sería interesante, pero no la tenemos clasificada como energía natural, como energía primaria, porque por la definición de energía que hemos hecho. Pero tiene razón, es natural. A ver. Hay poblaciones en Lima, como Manchay, por ejemplo, que en buena parte no cuentan con suministro eléctrico. ¿A esas poblaciones se refiere al 3% no atendido? Efectivamente, Manchay está en Lima, igual Villa El Salvador, igual otras poblaciones cercanas, es increíble. Sin embargo, Lima, cuando uno mira el índice de electrificación, el coeficiente de electrificación de Lima está en casi el 100%, pero hay zonas que están desatendidas. Algunas de estas zonas sí están dentro de la concesión de Luz del Sur, por ejemplo, o del Norte, donde sea. Están dentro de la concesión, pero ellos tienen que ponerlo en su plan de inversiones. No es tan rápido, ¿no? En Manchay entiendo que Manchay está dentro de la poligonal de la concesión de Luz del Sur, pero un poco más allá, yendo por Manchay hacia Lurín, hay una zona que no tiene concesionario. Si se está refiriendo a esa zona de Manchay, entonces ellos tendrían que ser atendidos por Adinelsa, ¿no? Pero habría que saber qué zona de Manchay se están refiriendo, pero existen formas para atenderlo, hay recursos para atenderlos. Alguien tiene que ponerse a manejar eso para que le pongan electricidad a esas zonas. A ver. Hemos escuchado varias veces sobre la importación y la exportación de energía eléctrica. ¿Qué tan complejo resulta hacerlo o cómo se hace? La principal complejidad que hay, miren, en primer lugar, el Perú, en la fecha, ya tiene capacidad exportable. No tendría por qué estar teniendo tanta energía sin usar. Podría exportarse, pero por ejemplo Chile, que sería un excelente comprador de energía, porque a ese país le falta energía, no tiene la fuente que tenemos nosotros. A ellos no se les tiende la línea de transmisión por cuestiones políticas. Dicen geopolíticas, ¿no? Y en el norte al Ecuador, en el Ecuador sí se hizo un intento de conexión, ¿no? Pero había que normar no solamente la parte técnica. La parte técnica siempre se soluciona, pero hay otro aspecto allá, ¿no? Otro aspecto que chocaban las normas de allá con las de peruanas. Entonces, por eso es que no se llevó a cabo, aunque la posibilidad de transmitir energía ya no era tan grande. A Chile seguía una gran cantidad de energía que podríamos vender. Pero a los dos países sí podemos conectar y tendríamos capacidad para vender a los dos países. A ver, esta es una pregunta doble. ¿Cuál es el déficit actual en infraestructura eléctrica y qué podría hacer el gobierno para fomentar la electrificación en zonas rurales alejadas? A ver, hay zonas donde el sistema interconectado no va a llegar. Por ejemplo, en las zonas de la selva, ¿no? Iquitos es una población importante, pero ¿por qué digo no va a llegar? No va a llegar con los medios convencionales, ¿no? Hacer una línea de transmisión
a través de la selva es imposible con los medios que tenemos actualmente. Entonces allá tiene que haber otras formas alternativas de generación eléctrica. Una de las formas es ubicar las poblaciones que no, la zona de Loreto no es densamente poblado, ¿no? Entonces ahí se puede ubicar las poblaciones y ahí se pueden poner focos de generación eléctrica. Focos me refiero a fuentes de generación eléctrica, por ejemplo, fotovoltaica, que creo que es lo que podría ponerse por allá, ¿no? Eso cuesta, pero hasta en eso somos nosotros bendecidos, porque cuesta la generación eléctrica, con el sol es barata. Una vez que instalan su panel fotovoltaico, ¿no? El sol es gratis, pero cuesta el panel. Y si quieres tener energía en la noche, tendrías que acumularla. La tecnología para acumular sí existe. Es a través de baterías. Lo usamos hace muchísimos años en los carros, ¿no? Se puede acumular, pero la forma de acumular factible desde el punto de vista técnico y durable también es a través de baterías de litio. El litio es un elemento muy caro. Sin embargo, les decía que somos bendecidos porque se ha descubierto yacimientos de litio en Puno, igual que en otros lugares de Latinoamérica, pero al parecer en Puno está el yacimiento más grande del mundo. Entonces, una de las cosas que me ocurre que podríamos hacer para atender esos sitios 24 horas al día, con solo la energía radiante del día, guardándola con baterías de litio, sería que a los que van a explotar el litio, no sé si será la palabra condicionar, pero dejar que se lleven litio, pero una gran parte de litio que tenga un valor agregado, que fabriquen las baterías acá, pues por lo menos, ¿no? Y que nos dejen baterías aquí para usarlas en los sistemas solares. Es una de las ideas. Otra pregunta es, si hay suficiente energía, ¿por qué no promover su consumo a través de uso doméstico o comercial y tratar de que sea mucho más accesible a través de tarifas mucho más bajas? Las tarifas del servicio doméstico están reguladas. Ya, entonces, efectivamente, la persona que está haciendo la pregunta seguramente sabe que en este momento, normalmente, para dar una idea nomás, ¿no? En el sistema eléctrico, en la parte comercial, normalmente el precio voy a tener que decir algunos términos eléctricos, pero no importa, yo sé que van a entenderlo. Un megawatt hora, el costo de un megawatt hora, que es una unidad de energía, normalmente costaba 55 a 60 dólares. En este momento está en menos de 20 dólares el megawatt hora, ¿no? Ha bajado tremendamente. Y sin embargo, para los servicios domésticos no ha bajado, no ha cambiado, porque los distribuidores han comprado energía, digamos, hace 5 años, y la compraron a otro precio, y tienen que seguir pagando ese precio. Entonces, no pueden trasladar rápidamente el menor costo al usuario final, pero a la larga sí se puede hacer, ¿no? Pero inmediatamente no puedes bajarle el costo, no puedes bajar el precio. Sobre esto, sobre el tema de las tarifas, ¿cuáles son los factores que se usan para calcular las tarifas eléctricas? Hay dos, a ver, en una tarifa, lo primero que tienes es la potencia instalada, ¿no? Tú tienes una potencia, por ejemplo, tú te pones una cantidad de focos y una serie de artefactos, inclusive puedes poner calefacción en tu piscina o tienes que calentar tu termo, etc. Entonces tienes una potencia que contratas, ¿no? Una potencia, por ejemplo, de 15 kilowatts. Por esos 15 kilowatts pagas, aunque no lo uses. O sea, pagas en primer lugar, uno de los factores es la potencia que contratas. Y el otro factor es la energía que realmente usas.
¿no? Entonces, si tú tienes una potencia contratada de 15 kilowatts, pagas más que si tuvieras una potencia de 5 kilowatts. Lo uses o no lo uses. ¿Ya? Y el otro factor es la energía que realmente consumes, ¿no? Son dos factores importantes ahí. Después las otras son cosas menores, ¿no? Pagas una pequeña cantidad para subsidiar a las energías rurales que se van a suministrar a esas zonas aisladas, pero son menores, ¿no? Pero esos dos principales factores son los que influyen en la tarifa. El costo de la potencia y el costo de la energía, que son conceptos diferentes. ¿Y cuánto puede costar la inversión por kilowatt creado, su costo operativo y su precio en el mercado? Habíamos conversado que iba a haber una pregunta complicada. Sí, a ver, hablando de generación, porque estamos hablando de generación. Entonces, en la generación hidroeléctrica, actualmente está a más de $2 millones el megawatt, ¿no? El megawatt, eso significa, bueno, ahí habría que comenzar a hacer la conversión, ¿no? En una solar está a 1.200.000. Antes era más que la hidráulica, que la hidroeléctrica, ¿no? Pero hay que siempre recordar que estamos hablando solamente de generación, ¿no? Pero en una generación hidroeléctrica, tú, una vez que tienes la electricidad generada por hidroeléctrica, tienes la energía en el usuario que sea una fábrica, en tu casa, en donde sea, la tienes 24 horas al día. Pero la solar, cuando hablamos de esa relación de costos, ese 1.200.000 se refiere solamente a los paneles solares, no al almacenaje. Cuando entre el almacenaje, depende qué quieres hacer en la noche. Si quieres trabajar toda la noche o quieres trabajar unas cuantas horas de la noche, hay que calcularlo. Pero es muy caro, hasta ahora. A ver, la eólica es por ahí es un poco más cara que la solar, ¿no? La eólica debe estar en 1.500.000 por cada megawatt. El potencial de energía solar fotovoltaico que usted ha mostrado es muy grande. ¿Por qué cree que no se desarrolla o aprovecha? Ahora, lo que pasa es que no mucho tiempo, hace unos años, los paneles solares eran muy caros. Eran muy, muy caros. No eran más o menos, a ver, ¿cuánto costaban? Eran casi 8 veces lo que cuestan ahora, ¿no? Entonces no era fácil pensar en una inversión de ese tipo, ¿no? En el Perú, ¿no? Comparado con el costo de una energía hidroeléctrica. Entonces aquí en el Perú lo que está ocurriendo es lo que ocurre por forma natural y racional, ¿no? Porque nosotros, así como tenemos gran cantidad de radiación en algunos lugares del Perú, tenemos también un potencial hidroeléctrico tremendo, ¿no? Y si los paneles solares, y si el sistema solar es muy caro, entonces prefiero el sistema hidroeléctrico, porque tengo energía eléctrica 24 horas al día y es renovable, ¿no? Entonces, es así, la limitación es esa, ¿no? Era muy caro. Ahora es más barato, pero sigue encareciéndose todavía el almacenaje, sigue siendo caro todavía el almacenaje de energía. La otra cosa que hay es, cuando hablamos, en el caso de las energías solares, hablamos de 0.5% del territorio. Eso no es que lo hemos puesto chiquitito solamente porque nos parece, ¿no? Sino que la energía solar generalmente se hace con paneles, ¿no? Paneles que ocupan gran área. Entonces, la agricultura en forma general no convive con esa sombra que hacen los paneles. Entonces, un desarrollo de generación solar
es mejor hacerla en zonas desérticas, donde no va a obstaculizar el desarrollo agrícola ni ninguna otra actividad. ¿Por qué Lima tiene dos empresas de suministro de luz? Por la división que se ha hecho, una es en la parte sur y la otra parte norte. Una es del norte, la otra es luz del sur. Solamente es una división que se hizo al momento de hacer la ¿No es más privatización. eficiente tener solo una? Sí, podría ser, pero se hizo en su momento así y cada uno hace sus inversiones, cada uno atiende su mercado, ¿no? Pero no sé, a mí no me parece mal que hayan dos, incluso compiten, ¿no? En la década del 90 se prohibió la construcción de centrales hidroeléctricas para favorecer el uso de gas natural para la generación solo a partir del año 2000. Para la generación, solo a partir del año 2000 se retomó la construcción de centrales hidroeléctricas. ¿Cómo influyó esa decisión en los 90 en los costos y en la generación de una capacidad instalada segura, eficiente y renovable? Ya. Hablamos un poco del gas de camisea, ¿no es cierto? Sí. Ya. El asunto es que el gas de camisea, voy a tener que remontarme un poquito al mismo gas. El gas de camisea tiene en su composición gas natural, tiene varios componentes, pero los principales son el gas natural y el gas licuado de petróleo, el GLP. La riqueza principal está en el GLP, pero resulta que al sacar del pozo, ¿no? Del pozo, al sacar el gas, el GLP, que es la riqueza principal, sale junto con el gas natural. Entonces, al salir el gas natural, que comparado con el precio del gas licuado de petróleo, el gas licuado de petróleo, por si acaso, es lo que usan en la casa, es lo que normalmente usan en la casa. Sí. Los balones chiquitos. Es convencional, sí. Ese GLP. Eso sale naturalmente de camisea, pero sale junto con el gas, el otro gas, el gas natural o gas seco. Entonces, el gas seco, en otras palabras, al comienzo era un problema, un estorbo. Y no lo podías botar al ambiente porque crearías un tremendo problema medioambiental. Otra forma sería reinyectarlo, volverlo a meter a su sitio. Y también cuesta muy caro. Entonces, lo que ocurrió fue que sí, sin embargo, sí es útil para generar electricidad. Se decidió sacar el gas licuado de petróleo junto con el gas natural, pero darle algún uso al gas natural, al gas seco, que ahí era inútil. De manera que se trasladó hasta Lima para que sea generador, para que genere electricidad. Y se le obligó a Electroperú, bueno, para eso se sirvió la empresa pública, se le obligó a Electroperú a tomar ese gas, a pagarlo, lo use o no lo use. Es el sistema take or pay, ¿no? Y Electroperú tuvo que buscar, ¿cómo se llama? Grupos que quemaran ese gas, porque todavía no los tenía. Entonces usó las térmicas que hay en Ventanilla. Las térmicas que hay en Ventanilla, algo así como le hacían la maquila al gas que estaba comprando Electroperú, obligado, ¿no? Eran 73 millones de pies cúbicos por día. Eso es lo que tenía que recibir Electroperú y convertirlo en electricidad. Y lo hacía en Ventanilla. Listo. Como consecuencia de eso, ¿no? Sí, sí. Las hidroeléctricas, que eran prácticamente las que generaban toda la energía eléctrica, ¿no? Fueron amortiguadas en su crecimiento. Para que el gas pudiera competir con las hidroeléctricas, se subvencionó el gas, se le puso un precio ridículo. $1 el millón de BTU, $1 el millón de BTU en la planta a la hora de salir del pozo de camisea, ¿no? Un precio subvencionado, ¿no? No se cubrían ni los costos, pero era necesario para que pudiera competir con las hidroeléctricas.
¿no? Las hidroeléctricas tenían un precio bajo y el gas no era tan bajo, salvo que fuera subvencionado, ¿no? Entonces, el efecto que hubo fue que se tuvo que parar la producción, no parar, sino amortiguar los proyectos de generación hidroeléctrica en beneficio de la generación térmica. Como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos actualmente en el Perú? La consecuencia que tenemos es de toda la energía que se genera en el Perú, ahora, el 40% es con gas de camisea y el 60% con hidroeléctrica, cuando podríamos haber hecho el 100% con hidroeléctrica, que usa una fuente renovable. Pero el gas, ¿qué hubiéramos hecho con el gas seco? ¿No? Eso es lo que podría comentar sobre esta pregunta, ¿no? Perfecto. Tenemos ya las 3 últimas preguntas. Es por tiempos, tenemos muchas preguntas más. Yo creo que nos da para otra sesión. A ver, esta es una pregunta doble. ¿Qué sector industrial es el que más demanda energía eléctrica y qué proyectos se pueden desarrollar para cerrar las brechas de electrificación en las zonas rurales? En este momento hay un proyecto de generación eléctrica para domicilio que está en este momento realizándose. No se sabe mucho, no es que no se esté realizando, sino que no hay mucha promoción. Está generándose electricidad con fuentes fotovoltaicas en la selva, ¿no? Esa es una de las cosas que se está haciendo. Y eso se puede replicar. Por ejemplo, en la zona de Lima, nomás, por ejemplo, ¿no? En la zona de Lima se puede generar, si los concesionarios no pueden atenderlos, ¿no? Hay formas de atenderlos con soluciones fotovoltaicas, ¿no? La gente de repente no tiene energía, ya bueno, no tiene energía de toda la noche, pues, pero ponle aunque sea un par de horas en la noche con una batería pequeña. Y en el día pueden calentar su agua y pueden tener una serie de aparatos ahí eléctricos. Se puede hacer con soluciones fotovoltaicas. Aquí. ¿Cómo recomendaría invertir en energía si hay mucha incertidumbre con los proyectos mineros y sus problemas sociales? De acuerdo. Esa es una pregunta que justamente el asunto es que son las dos cosas son, los mineros vienen al Perú, las inversiones mineras vienen al Perú porque tienen la seguridad de que van a tener electricidad. Y no solamente van a tener electricidad, sino electricidad barata. Esa es una de las razones por las que acá no hemos tenido problemas de ese tipo con los mineros. Son grandes demandantes de energía. Y también ocurre al revés, ¿no? Los proyectos hidroeléctricos no van a generar, no van a invertir los inversionistas en electricidad si no ven que tienen un cliente sólido como son los mineros. Los mineros en estos momentos consumen más o menos son el 60% del consumo empresarial en el Perú. Y del consumo total llegan al 40%, los mineros solamente, ¿no? Entonces, por eso son clientes muy sólidos. Si hay proyectos mineros, van a venir las inversiones para generar electricidad y viceversa. Los mineros van donde hay electricidad, no solamente donde no hay conflictos, ¿no? También donde tienen la seguridad de que van a tener abastecimiento eléctrico. La última pregunta, señor Rubén. Dentro de un futuro cercano, ¿podría considerarse que la industria de generación de energía eléctrica produciría un ingreso considerable para la economía peruana? ¿Habría una esperanza en esta industria? Sí, yo creo que si nosotros nos olvidamos de la parte geopolítica, etcétera, nosotros podríamos ser los suministradores de energía de esta parte de Latinoamérica. Tenemos fuentes suficientes para venderle a Chile, venderle a Ecuador, ¿no? O sea que, y ellos pagarían bien. Si miramos los costos que pagan, nosotros estamos en esos niveles de costos por megawatt hora, en Chile son el triple, ¿no? Entonces, nosotros podríamos venderles energía eléctrica desde el punto de vista económico. Perfecto, señor Rubén. Muchísimas gracias.
Como le dije hace unos minutos, estamos para una segunda oportunidad. Creo que han quedado unas preguntas en el tintero. Las tengo anotadas y las voy a retransmitir luego para hacer una nueva ponencia. Y antes de culminar, quiero comentarles que mañana a las 8, como todos los jueves, tenemos las conferencias médicas y estará a cargo de la licenciada Liz Choi con el tema ¿Cómo controlo mis emociones? Nada más que decirles muchas gracias a todos los que están conectados. Señor Rubén, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por su atención y gracias por tantas preguntas, me parecieron muy interesantes. Muchas gracias, cuídense, nos vemos todos. Gracias.